Muy buenos días, amigos de MOL TV. Bienvenidos a Mirada Política. Hoy, para conversar de la contingencia, nos acompaña la académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y analista política, María José Nodón. ¿Cómo estás, María José? Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Hay varios temas de los cuales conversar, pero vamos a partir por uno que está muy latente, muy presente, que es el futuro de Evelyn Matei, la alcaldesa de Providencia, en que está más o menos claro, ya muchas voces lo han dicho y todo apunta a que no va a ir a la reelección por Providencia y apostará a la candidatura presidencial. ¿Qué gana y qué arriesgaría con eso en la figura de Evelyn Matei? Mira, yo creo como tú que la decisión, si bien no es una decisión que está explicitada, es una decisión que parece estar bien tomada y que al mismo tiempo es una decisión que curiosamente la dan por hecha desde Mm, sectores muy diversos, ¿verdad? O sea, ujú. aparece Jimena Rincón ya diciendo que va a correr en una primaria con Evelyn Matei y por el lado de republicano también parece estar bien asumido. Yo creo que las dos posibilidades tienen pros y contras. Yo estaría de acuerdo con que efectivamente no se presentara como alcaldesa. ¿Cuáles serían los pros y los contras? Si es alcaldesa, si va a la reelección y efectivamente queda como alcaldesa en Providencia, ese es un espacio para ella de alguna manera más protegido. Es un espacio donde se pueden mostrar resultados concretos, es un espacio donde ella se ha desplegado muy exitosamente y por lo tanto es una plataforma cierta, diría yo. ¿Cuáles son los contras? Es que es bien evidente que su candidatura presidencial es una opción muy central. Entonces, parece un poco absurdo presentarse a un cargo para salir, digamos, algunos muy pocos meses después. Esa fue una crítica que se le hizo también a Joaquín Lavín en su minuto, entonces parecería un poco como inconsecuente de alguna manera realizar aquello que se ha criticado, pero también creo que la campaña presidencial es muy exigente en tiempo, en compromiso y en cierto sentido incompatible, ¿verdad?, con el trabajo bien hecho de una alcaldesa. Ahora, en el lado de digamos, del lanzarse ya con toda claridad a la carrera presidencial, yo creo que es evidente que se abren flancos de riesgo, sobre todo cuando es una candidata muy bien posesionada, y también está el desafío, que yo esto no lo veo como un riesgo, sino como un desafío, que es empezar a abordar temas país, que es distinto que Ujú. temas comunales o temas sectoriales, que son mucho más acotados y que en cierto sentido tienen límites mucho más claros. Aquí hay que entrar en una discusión mucho más amplia y también creo que es toda la posibilidad de ir generando equipos, que creo que es muy importante para llegar al momento del gobierno, no entrar vacío, sino que entrar con equipos formados, con ideas claras que permitan que el tiempo de ajuste sea lo menos posible. Ahí hablaba de desafíos, el desafío de entrar a hablar de temas país. Igual la alcaldesa Matei hace la semana pasada arremetió muy fuerte en contra de esta idea de la elección de los 2 días. Más allá del fondo, pareciera que la crítica apuntaba a una cierta estrategia de antagonizar con el gobierno, o no, porque si es que ella toma ese desafío de empezar a hablar de los temas país, evidentemente va a quedar lo que malamente se llama como la línea de fuego con el gobierno. Mira, la verdad, yo no entiendo muy bien la razón de entrar en esa discusión de los 2 días. Creo que en cierto sentido, salvo que yo no esté viendo algo, y eso perfectamente puede ser, me parece que es una discusión que además no le cabe ni en su estilo ni en sus prioridades. Ella además fue elegida en una elección de 2 días, por lo tanto es perfectamente validada, digamos, como proceso, y creo que uno podría perfectamente, ¿verdad?, expresar o explicitar que en la opinión de cada uno, una elección de un día sería más beneficioso o que hay que tener ciertos resguardos con algunos procesos, pero yo creo aquí dos cosas centrales. Una, que si hay algo que hemos valorado en Chile y que realmente tenemos como claridad, es de la limpieza, la transparencia y lo bien que funciona la institucionalidad de nuestro proceso electoral. Y por lo tanto, me parece que cualquier cuestionamiento, que no es lo que ha hecho Evelyn Matei, pero cualquier Mm. cuestionamiento que han hecho otros actores, por ejemplo Mm. Agustín Esquella, respecto de las eventuales posibilidades de fraude, me parece que es de una irresponsabilidad horrible, que eso es una discusión, digamos, que es fácil levantarla, pero la duda o la sospecha es muy difícil retirarla. Y a todas luces perjudica a todos los sectores, a la democracia y al país en términos generales. Entonces, creo que realmente es una
discusión que puede tener muchos más efectos negativos que realmente los efectos positivos que podría tener en la estructura de una elección. Y la otra cosa que creo es que una vez más, y esto no, tampoco tiene que ver con las declaraciones de Evelyn Matei, pero creo que es interesante pensarlo aquí, estamos como sobre la marcha, hablando sobre un tema que podría haberse resuelto, que se podría haber puesto en la palestra muchos meses atrás. Y entonces terminamos una vez más mezclando un tema que es de estructuras institucionales con la cotidianidad o el día a día de la política, y creo que eso ensucia hacia los dos lados digamos, una estrategia que es negativa. De hecho, el tema surgió hace un par de semanas con algunas declaraciones desde el CERVEL, pero ayer el presidente Cervel advertía que en enero le habían señalado al gobierno que necesitaban esto y el gobierno en ese momento no abrió el debate, lo abrió ahora, señalando que va a presentar un proyecto que todavía no ingresa, que todavía está en estudio al parecer, y al parecer tiene que ordenar todavía a los propios. Está claro que dentro de la oposición hay división, hay distintas miradas, justamente de republicanos parece ser bastante crítico, algunos también desde Chile Vamos, pero también en el oficialismo pareciera que hay algunas dudas respecto a esta idea de hacerlo en 2 días. Mira, yo te vuelvo a decir, yo creo que teóricamente, analizando la idea teórica, uno podría tener dudas, necesidades de correcciones, uno puede tener precauciones, uno puede Ujú. tener distintas posturas. Me parece que es perfectamente lícito tenerlas. Hay dos cosas donde yo creo que corremos un riesgo que no es tolerable en la discusión política. Una que es poner en juego la legitimidad de una elección, que eso es una cosa radicalmente distinta, y otra que es poner en la discusión en el último minuto asuntos que pudieron haberse resuelto con mucho más tiempo. Entonces, esas dos cosas que tienen que ver con una gestión del gobierno, con la discusión política y al mismo tiempo con la banalidad de poner en jaque el sistema político o el sistema electoral en este caso más bien en concreto, me parece que los dos asuntos simplemente contribuyen a, de alguna manera, confirmar los sesgos que la ciudadanía tiene respecto de la política, y eso lo único que hace es contribuir negativamente a la democracia, a la institucionalidad y al país. Ayer, entre otras novedades, más allá de lo que pasó en Nueva York, se confirmó que bueno, el IMASEC creció 4,5 en febrero y coronó varias señales económicas bastante positivas en la última semana. Pero esas señales, que algunos quieren ver como brotes verdes, otros son más cautos, pero esas señales han surgido a la par de una crítica muy dura del gobierno a los empresarios, con frases de paguen mejor y la inentendible más Narbona y menos Craig. ¿Por qué tú crees que ocurre esto? ¿Por qué crees que el gobierno está tomando una actitud en esa línea con los empresarios? Yo lo diría, mira, desde dos puntos de vista quizá. Yo creo que aquí hay una cosa fuerte ideológica que tiene que ver con una visión del empresariado como, de alguna manera, representante de un neoliberalismo que a su vez sería el representante de, o la causa de la gran injusticia, digamos, en la distribución del ingreso o en la injusticia social. Cuando partimos desde una posición ideológica, cualquiera sea esa posición ideológica, lo que se impide es el abordaje crítico de los problemas. Y yo creo que aquí, sobre todo en el paguen más o en el más Narbona o menos Craig, lo que hay es una simplificación de un problema que de suyo es complejo. Es verdad que todas las personas que formamos parte de una comunidad o de una sociedad tenemos que contribuir al bien de ellas, por supuesto que sí, pero eso no es unívoco. También se tienen que generar las condiciones para que posibilitar el aporte de todos los actores. Entonces, uno podría decir, a ver, en una ecuación, ¿verdad? No se trata de que los empresarios no puedan colaborar más. Por supuesto que pueden colaborar más, pero para que eso ocurra, necesitamos generar más crecimiento, necesitamos generar más estructuras que den certeza jurídica, necesitamos traer más inversión. Entonces, creo que las declaraciones del presidente Boric y de la ministra del Trabajo son simplificadoras, en el fondo trasladan la responsabilidad del problema hacia un sector, el empresariado, trasladan la culpa
de los efectos negativos hacia un sector, y eso evidentemente es una simplificación de un problema complejo. Aquí no se trata de culpas o no se trata de responsabilidades puestas en un sector. Este es un proyecto, un país es un proyecto colectivo, y en ese proyecto colectivo se deben generar condiciones para que se produzcan ciertos movimientos. Si no, es imposible pensarlo. Y a propósito de la frase de Narbona, que, se sumó a otra más que el presidente decía que él caminaba tranquilamente por la Plaza Brasil, y también un chiste de mal gusto en una actividad con el pianista Roberto Bravo y la ministra de Cultura. Eh, ¿Cómo se explican esas salidas de libreto del presidente, especialmente en discursos, no necesariamente en puntos de prensa, porque los puntos de prensa han sido mucho más acotados en el último tiempo, pero él en los discursos suele lanzar algunas frases que dejan más dudas que certeza? A ver, yo lo vería como en tres ámbitos esto. Primero, creo que aquí hay una banalidad o una frivolidad que es una característica, yo creo que ya bien marcada de este gobierno. Y creo que esas salidas de libreto hablan un poco de eso, es decir, de no ponderar cuáles son los efectos que lo que una persona dice produce en determinados entornos o en determinados contextos políticos. Eso sería lo primero. Lo segundo, creo que es también una desatención respecto de sus propios equipos, porque expone muchísimo, innecesariamente, a sus ministros en este caso, en particular la ministra Toá, que es la que ha tenido que salir a atajar, ¿verdad? Todas las especulaciones que en torno a estas frases se han producido, y tampoco está considerando cuál es el efecto negativo en el debate político, porque tú no puedes querer generar ciertos acuerdos y justamente provocar a partir de estas declaraciones los movimientos contrarios. Entonces creo que aquí hay una dificultad en la gobernabilidad, en las exigencias de la gobernabilidad. Y a mí, si me preguntas como una cosa más de base, yo creo que uno puede distinguir en el arco político aquellos grupos que tienen más bien vocación de vociferantes y aquellos grupos que tienen vocación de gobernabilidad. Gobernar, si bien es un must, es algo a lo que todos los partidos políticos en principio quieren llegar, supone muchos costos. Y yo creo que el grupo de vociferantes, tanto en la derecha como en la izquierda, esos costos de la gobernabilidad les son muy caros. Dentro de eso, el Frente Amplio para mí es un ejemplo de vociferante, es un partido que se constituyó en la calle. Cuando tú exiges o vociferas, lo que haces es exigir, es pedir, es reclamar, pero eso es muy distinto de gobernar. Y el presidente Boric, si bien yo reconozco que el gobierno lo ha hecho moverse, lo ha hecho de alguna manera sentir el peso de la institucionalidad, y yo eso lo celebro, creo que efectivamente tiene una dualidad interna a su lugar de pertenencia. Y estas frases de alguna manera expresan, porque el lenguaje expresa lo que nosotros somos, expresa de alguna manera esa alma interna, si tú quieres, de vociferante, que está siempre en una tensión con esa alma construida, insisto, positivamente construida hacia la gobernabilidad, que, insisto, tiene costos, y esos costos hay que pagarlos. Y ese pago a algunos les sale más fácil Mm. firmar el cheque y a otros más difícil firmar el cheque. Pero justamente el presidente ha sido muy de esa frase, habitar el cargo, eh, pero con todo esto descuida un poco la investidura de su cargo, como algunos columnistas plantearon el fin de semana, de que el presidente con esta frase, con esta salida de libreto y con lo que tú planteas, de alguna manera descuida la relevancia que tiene la presidencia, especialmente en Chile, que todos sabemos que tiene una relevancia muy alta. Sí, yo creo que efectivamente es así, y yo diría que descuida otra cosa, descuida la complejidad que tiene gobernar, descuida la complejidad que tiene gobernar en una alianza construida post éxito electoral, como es la de él, y además descuida la complejidad que tiene gobernar con una alianza que en el fondo es una triple alianza, porque Apruebo Dignidad a su vez es una doble alianza, hay dos jugadores ahí. Entonces, cuando uno olvida la dificultad inherente al cargo, inherente al gobierno y las particularidades de esa gobernanza que tiene el oficialismo, que además está complejizada porque no tiene mayorías, o sea, cuando uno suma todos esos elementos, creo que
Es verdad que el presidente Boric, yo insisto, ha hecho gestos claros de ir mirando, digamos, de una manera diferente a la que observaba anteriormente la realidad política, pero yo creo que no es suficiente. Y que obviamente estos arranques hablan de esa tensión interna de su propia identidad, y que es una identidad que no hay que ser psicólogo, no hay que ser psiquiatra ni psicoanalista, porque se revela con bastante facilidad en sus expresiones, en sus palabras, y que además yo creo que también es reflejo de la tensión interna de su propia coalición. O sea, él está tensionado internamente, él, y tensionado por su coalición, y eso yo creo que se ve, es lo que impide ver una línea consistente en el tiempo. Aquí vemos un presidente que avanza y retrocede, avanza y retrocede. Yo celebro Mm. los avances, pero por supuesto hay que hacerse cargo también de los retrocesos. A propósito de avance y retroceso, un retroceso fue justamente no necesariamente responsabilidad del Ejecutivo, aunque algunos apuntan a que el ministro Elizalde podría haber hecho más, pero se perdió la mesa del Senado y a raíz de eso vinieron estas declaraciones del senador Daniel Núñez de buscar una presión social para apurar la reforma e incluso gobernar por decreto, que son dos cosas que van en paralela, pero son distintas, pero que son bastante sintomáticas de lo que, cómo observa la realidad de un sector. Ya han pasado varios días de lo que dijo el senador Núñez. Algunos personeros del PC han tratado de explicar los dichos, pero ¿tú qué ves en estas dos ideas? Presión social, gobernar por decreto. Mira, yo lo veo con bastante claridad y creo que todas las explicaciones, ayer Bárbara Figueroa también da unas explicaciones en la mañana en Mesa Central. Creo que aquí la explicación es bien clara. O sea, hay dos expresiones, una que es presión ciudadana y otra que es gobernar por decreto. Presión ciudadana, la explicación posterior quiso entenderla como oír a los incumbentes. Esa fue como la derivada que se le quiso dar. Y yo creo que ahí hay un problema, primero semántico, o sea, presión ciudadana no es equivalente a oír a los incumbentes, pero sobre todo el problema que yo veo ahí es que la mejor forma de oír a los incumbentes son las votaciones. Y en este país hubo un resultado particularmente, digamos, relevante, que fue el resultado del primer plebiscito constitucional, el 4 de septiembre, donde con claridad se oyó a los incumbentes. Entonces, para mí, presión ciudadana lo veo mucho más como no aceptar o no convencerse de que mis ideas no son necesariamente compartidas por una ciudadanía a la que yo aspiro traer, digamos, hacia mí. Entonces, me parece que además, entendiendo ese concepto y puesto en el contexto de las declaraciones del Partido Comunista de los últimos tiempos, entre el 2019 hasta ahora, es mucho más fácil vincular la presión ciudadana a una presión extrainstitucional desde la calle que a entenderla como oír a los incumbentes. O sea, me parece que esa explicación no alcanza, la de oír a los incumbentes. Lo mismo me pasa por gobernar por decreto. Gobernar por decreto se quiso asociar, en una explicación posterior, a mejorar la gestión, es decir, a que la gestión fuera más eficiente a partir de estos decretos que permiten un avance más rápido de las soluciones en el Estado. Yo tampoco veo que esa sea una explicación plausible, en parte porque el gran problema que tiene este gobierno es el problema de gestión, un problema que no se han hecho cargo, un problema que se entorpece por las propias dificultades, digamos, de la coalición interna, y entonces, viniendo esto, además de un partido que tiene una sospecha fundamental sobre las instituciones democráticas, donde su presidente, Lautaro Carmona, declara con toda tranquilidad que Venezuela no es una dictadura, y cuando le preguntan, le pregunta a la periodista, creo que la respuesta es bien exacta, dice, la gran mayoría de las personas cree que aquí es un gobierno autoritario, y él se desmarca de esa afirmación. Entonces, en ese contexto de la historia, digamos, del país desde el 2019, en ese contexto particular de las declaraciones de Lautaro Carmona, me parece que las explicaciones sobran y, como hay el dicho ahí, la explicación agrava la falta. Pero también detrás de eso puede haber, porque se habla mucho de la lealtad del Partido Comunista con los gobiernos del cual han sido parte, el gobierno de la Unión Popular de Allende o el gobierno de la presidenta Bachelet de la nueva mayoría. ¿Tú ves, observas cómodo al Partido Comunista con este gobierno, en este momento?
Mira, yo no me atrevería a decirte, no tengo antecedentes como para poder decir si está cómodo o no está cómodo. Yo lo que sí diría es que tiene un rol preponderante, es un actor fundamental en este gobierno y yo no sé cuál sea el concepto de lealtad, porque al menos estas declaraciones están dificultando muchas otras acciones del gobierno hacia adelante, entre ellas la negociación sobre la Cámara de Diputados que viene ahora esta semana. Ah, Entonces, yo creo que el Partido Comunista es muy consistente hacia el interior, es muy consistente consigo mismo, eso sí, pero yo no veo bien cuál es el aporte que las declaraciones, por ejemplo, de la doctora Carmona a raíz de el gobierno de Venezuela o estas mismas del senador Núñez a raíz de la presión ciudadana, no sé cómo colaboran en ese diálogo político. Yo creo que más bien dificultan, complejizan, confirman sesgo y en ese sentido yo no creo que sea declaraciones o acciones que favorezcan al gobierno, más bien lo ponen en una posición difícil. De hecho, tuvieron que explicar muchos voceros, salir a explicar qué es lo que decía. Y cuando tú permanentemente tienes que explicar declaraciones, entonces quiere decir que hay un problema comunicacional en aquello que quieres decir, ¿verdad? O que lo que dices produce un efecto que luego no quieres aceptar y entonces lo que haces es corregir para intentar aminorar ese efecto. una figura importante del Partido Comunista es justamente el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, que no puede presentarse a la reelección en Recoleta, pero este anuncio de formalización por parte de la Fiscalía, ¿cómo impacta en la carrera en ese municipio? ¿Abre o agranda la posibilidad de que la oposición retome o recobre esa municipalidad? Dentro del mismo oficialismo a lo mejor van a tener cierto interés de hacer una primaria, por ejemplo, porque pueden surgir muchos más aspirantes dado este escenario. Recordemos que Daniel Jadwe tiene un sucesor que él más o menos nombró, que tiene su mismo apellido, creo que no tienen parentesco, pero ya hay un sucesor designado por él. Eh, ¿cómo se abre la carrera municipal en Recoleta después de lo ocurrido hoy día? A ver, yo creo que se complica bastante y sobre todo se complica porque en el contexto en el que hemos estado con el director general de Carabineros, en el Ujú, contexto del caso PDI, se ha ujú, instalado, para bien o para mal, que la formalización es un baremo que establece una especie de línea de fuego, digamos, en el que sería susceptible de ejecutarse un cargo público, ¿verdad? Y esa es una discusión que se ha dado, la ministra Tobá lo dijo hace pocos días, entonces obviamente cuando él está sujeto a esa misma formalización, hay una complejidad inherente en un gobierno que ha establecido que ese es el baremo, insisto, bien o mal, pero eso ujú, es lo que se ha ujú, establecido. Entonces lo veo ahí complicado. Lo segundo, creo que Daniel Jadwe es un jugador particular del Partido Comunista, o sea, siendo el ujú. Partido Comunista un partido muy estructurado, jerarquizado y ordenado, Daniel Jadwe va por la banda, o sea, no es un jugador, digamos, eh, más bien de la línea central del Partido Comunista y por lo tanto me imagino que produce a su interior todos los desajustes que aquellos actores que van por la banda, ¿no es cierto?, pueden producir. Y lo tercero es que aquí lo que está en juego es la probidad, la corrupción. Y ese es un tema central, porque si hoy día hay un tema definitorio en política, es justamente ese, es el tema que además, muy, digamos, de la mano del caso de la PDI, es muy sensible en la ciudadanía. Entonces, yo creo que cualquier persona que esté acusada o que esté sujeta, y el caso de Enel Jadwe es largo, no es este caso en este momento, o sea, partió con las farmacias, después ha seguido con otros asuntos. Entonces, ese halo de corrupción, yo creo que claramente puede perjudicarlo a él y a su sucesor también, porque en algún sentido se ve como continuador de una misma gestión. Eh, hablamos justamente del caso de la ministra Toá, eh, y está también el caso de la ministra Vallejo. Mm. Necesariamente no son los rostros del oficialismo que mejor marcan en la encuesta, pero para muchos son liderazgos bastante indiscutibles. ¿Tú crees que van a ser van a competir justamente por ese liderazgo y tratar de instalarse como un liderazgo presidencial post elecciones municipales? En el fondo, después de las municipales, ¿qué definiciones van a tener que ir tomando el gobierno para proyectarse
para un eventual segundo periodo? A ver, lo primero que yo diría es que me parece bien claro que los dos son liderazgos importantes, interesantes y con mucha capacidad de proyección o de crecimiento. Creo que son liderazgos muy distintos, eso sí. Camila Vallejo es un liderazgo joven, ligado, digamos, a la figura del presidente, muy cercana, muy central en todo el tránsito del Frente Amplio, digamos, desde la calle hasta la Moneda. Y en ese sentido tiene, yo creo que una afinidad o una afección muy particular con el presidente que tiene que ver con la historia compartida, una cosa que digamos, razonable. Carolina Toá, por el contrario, es la cara, ¿no es cierto?, de un liderazgo político mucho más institucional, con mucho más trayectoria, mucho más, si tú quieres, con resultados específicos, concretos, mucho más cercana a la gobernabilidad que a la vociferancia, que sería el caso, ¿verdad?, de Camila Vallejo. Y lo que yo veo que es claro es que debe existir, yo no tengo la bolita de cristal, ni sé cómo funcionan las cosas en la moneda, pero al menos en términos de vocería, uno ve que hay algunas diferencias o discrepancias en lo que uno espera de los cargos, ¿verdad? Entonces, muchas veces la ministra Vallejo toma, o sea, perdón, la ministra Toá toma el rol de la ministra Vallejo en temas que son conflictivos, difíciles, rol que también en su momento ha tomado el ministro de Justicia. Entonces, en ese esquema, donde la ministra Vallejo hace una vocería muy acotada, donde no se hace cargo de la contingencia difícil o dura, uno no puede no mirar una cierta estrategia de protección en una persona que tiene una proyección, digamos, política con miras a una carrera presidencial. Entonces, yo sé que esto es una observación de la realidad, son conclusiones que se observan de la realidad, no tengo más asidero, no tengo fuentes, digamos, pero creo que teniendo claro los roles que debe cumplir un vocero, que en cierto sentido es un atajador de las dificultades, ese rol está en este gobierno diluido y está entregado a otras voces y de alguna manera la eximen a ella de ciertas Mm. batallas que debería librar. Pero por otra parte, ella también toma roles activos en liderar otras discusiones. Cuando dice que estos son claramente delitos de cuello y corbata, ahí hay una mirada bastante clara, bastante ideologizada de el rol de la empresa, de las élites, de la justicia en definitiva, donde ella se juega un rol activo cuando decide o quiere jugarlo. Y eso obviamente es una construcción de un liderazgo. En este repaso a varios nombres de la actualidad, quiero, para ir terminando, hablar sobre el caso de Tomás Bodanovich, que ¿Ya? parece ser un candidato muy fuerte en Maipú, que podría ganar la reelección, tiene bastante respaldo. ¿Qué debería hacer la oposición en ese caso? ¿Ir a pelear la comuna como planteaba Pablo Longueira? Porque un gran resultado podría catapultar a Tomás Bodanovich incluso a un liderazgo nacional, o concentrar los esfuerzos en otras comunas donde hay más posibilidades de poder ganar. Es que yo creo que la estrategia de la elección municipal tiene varias líneas de análisis, no es unívoca. Ujú. Una es cuáles son las comunas donde la derecha, en este caso, tiene más posibilidades o que le son más críticas. Y ahí uno debería elegir, obviamente, jugadores que fueran muy buenos, de primera línea. Pero también hay lugares que son emblemáticos no porque los vayas a ganar, sino porque haces un contrapeso de poder que también es muy importante. Y yo creo que Maipú es uno de ellos. O sea, es evidente que Tomás Bodanovich es un nombre que tiene grandes proyecciones. Oí ayer que alguien comentaba que ya le habían calculado que efectivamente va a tener la edad suficiente para poder presentarse en una próxima elección. Yo no sé si lo vaya a hacer, ni siquiera sé si eso está en su, digamos, en su línea de trabajo o si es conveniente o no. Yo en principio pensaría que es demasiado joven, que esperara más, si fuera yo la que tuviera, digamos, que aconsejarlo, pero sí creo que la derecha tiene que hacerse cargo de ese liderazgo emergente y no puede hacer oídos sordos, digamos, a eso que está ocurriendo. Y Tomás Bodanovich además es alcalde, tiene la posibilidad, como todos los alcaldes, de demostrar lo que cree con resultados. Y hoy día los resultados en democracia son fundamentales. Entonces, claramente, en ese sentido, es una comuna emblemática, justamente para poner el peso político, ese gallito político del poder, frente, digamos, a una figura que se te puede escapar, digamos, si tú no eres capaz de contrarrestar el efecto que tiene.
Totalmente, totalmente. Es distinto porque eventualmente un triunfo en Santiago ajustado puede quedar opacado por un eventual triunfo de Bogdanovich muy amplio. Y Por al supuesto. revés también. Por supuesto. Entonces, aquí eso es lo interesante, que las elecciones, los procesos, o sea, casi todos los asuntos a los que nos enfrentamos hoy día son complejos. Y cuando cualquier observación unilateral es una observación que se queda corta, Mm. ¿verdad? Entonces hay que poner muchas variables en juego, pero yo creo que sobre todas esas variables en juego que son estratégicas, donde uno pone una ficha, donde pone la otra, dónde se la juega más, dónde van candidatos seguros, hay una máxima fundamental, que es la unidad. Si no hay unidad, toda esa estrategia de alguna manera se disuelve o pasan a ser problemas de segundo orden. María José, te agradezco mucho por compartir con nosotros nuevamente en este espacio Mirada Política y queda invitada para próximamente también venir otra vez. Muchas gracias a ustedes y cuando quieran, encantada. Bueno, y ustedes los dejo invitados para seguir informándose en EMOL y también viendo la programación de EMOL TV. Muchas gracias.